Muy buenas tardes a todos. Para los que no nos conozcan, nosotros somos Socratec, somos una escuela de nuevas tecnologías donde nuestro principal curso es el Bootcamp Full Stack Web Developer, que te da todo lo necesario para introducirte en el sector tecnológico, que es un sector que actualmente tiene una tasa de empleabilidad súper elevada. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Joan León. Él es Web Performance Consultant, Frontend Engineer en Adevinta, España, y nos va a dar consejos sobre los errores que se suelen cometer al desarrollar una web. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y os dejo con él. Perfecto, muchas gracias y voy a compartir para que podáis ver la presentación. Seleccionamos la pantalla principal y si me confirmáis que ya lo estáis viendo, en principio sí, pues empezamos. Vale, el nombre de la charla es Errores de Performance en el desarrollo web. Lo primero que quiero es dar las gracias a Socratec por darme la oportunidad de compartir sobre el tema de web performance, una cosa que me apasiona, la verdad, y creo que hay mucho por divulgar para concienciar un poco a todas las personas que estamos desarrollando pues, de su importancia. Me presento para la gente que no me conozca, soy Joan León. Aquí tenéis enlaces a... Cuando acabe la charla, tuitearé la presentación porque hay enlaces y en esta misma slide hay enlaces a redes sociales. Soy Google Developer Expert en Web Technologies y Media Developer Expert en Cloudinary. Soy cofundador de Peer Review. Nos dedicamos a hacer auditorías de Web Performance. Empezamos haciéndolas en abierto en YouTube para divulgar un poquito sobre cosas que se pueden mejorar. Hoy precisamente veremos algo parecido sobre ello. Y estoy como Frontend Engineer en Adevinta. Justo aprovecho esto porque justo esta semana, la verdad, hemos tenido la gran suerte y noticia de que nos han elegido como un Great Place to Work. Y bueno, he aprovechado esto para comentar que aquí hay un enlace al tweet, es uno de los últimos tweets, no es el que está fijado de mi cuenta, pero tuiteé que bueno, pues que lo de siempre, estamos buscando gente, porque para frontend que a nivel senior y luego estamos ahora buscando un perfil junior que justamente es para trabajar conmigo, en mi equipo. Entonces, en el tweet hay un thread explicando un poquito los requisitos y me consta que en breve tendré ya la oferta para que se pueda inscribir la gente. Aprovecho también para comentar porque bastante coincidencia, este sábado empieza un taller de web performance que estoy haciendo los sábados por la mañana, por temas laborales lo estoy haciendo los sábados y aquí tenéis la URL y temario, si estáis interesados seréis bienvenidos y es una manera de aprender juntos. Vale. Volvemos a lo que realmente es importante. El tema de la charla comentaba que era errores de performance en el desarrollo web. Pensando un poquito en el nombre, lo rectifico a el error de performance en desarrollo web. Y para mí, ese error y ese error en mayúsculas, si lo tuviera que resumir en un solo error, sería no tener en cuenta las personas que visitan nuestra web. Creo que es muy importante, siempre le busco cuando implemento alguna solución en el trabajo, cuando alguien me pregunta, cuando hacemos algo sobre consultoría de web performance, siempre es buscar el punto de vista de las personas que están navegando la web, de las usuarias y los usuarios. Por norma general, en un producto es lo que se supone que se tiene en cuenta, pero hay veces que se desvirtúa ese foco y es cuando queda un poquito, se difumina un poco la línea entre vamos a centrarnos en las personas o en la tecnología y vamos a optimizar la web para Google o vamos a optimizarla para las personas. Antes de continuar, me gustaría, vamos a rebobinar un poquito para atrás, la gente que ya lleva un tiempo, si sois gente que estáis empezando en esto, quizás
esto que comento ahora no suene, pero sí que creo que es importante por el hecho de tener un background, de saber de dónde vienen las cosas. Es una de las cosas que siempre me gusta llegar, saber de dónde vienen las cosas, el por qué, porque hay veces que encontramos soluciones que creemos que no tienen sentido o que las podrían haber pensado de alguna otra manera, pero el conocer el por qué creo que es muy, muy interesante. No os asustéis, voy a hacer un repaso muy, muy rápido. Con esta pantalla, ese 100 hacía referencia al Speed Index. Pues bueno, Google nos dio unas herramientas y nos dijo, tenéis que llegar a una puntuación de 100 para ser rápidos. Entonces, esa rapidez que nos daban unas franjas de puntuación, o sea, por debajo de 50 pues era una mala puntuación, entre 50 y 89 pues una puntuación media y de 90 a 100 pues tenemos el color verde y hoy en día el llegar a 100 se puede conseguir con webs estáticas, con webs con Jamstack, arquitecturas Jamstack, con algunos blogs, pero no mucho más. Acaban generando archivos estáticos o JavaScript muy, muy, muy liviano. Entonces, llegar a conseguir estas puntuaciones se puede, pero es complicado. O sea que, por una parte, es importante tener una métrica y tener un objetivo, pero por otro, creo que puede ser un error el hecho de fijarse en que hay que llegar a 100. O sea, mi objetivo no es llegar a un 100, mi objetivo es que el producto sea lo suficientemente fluido y vaya bien como para que las usuarias y usuarios tengan una buena experiencia. Si tienen una buena experiencia, volverán. Si tienen una buena experiencia, Google lo sabe, porque sabe el número de visitas. La verdad es que a nivel de... No es ningún secreto, si estáis utilizando Google Chrome envía una trazabilidad de los tiempos de carga de la página y entonces tienen muchísimos datos. Entonces, no hay que fijarse a este número y este Speed Index para llegar como objetivo, sino el hecho de tenerlo como referencia porque siempre necesitamos algunas herramientas para medir. Siguiendo en ese contexto, ahora aquí estamos viendo, aquí tenéis un enlace de abajo y la propia imagen también es enlace. Es una calculadora de pesos y hace referencia a la versión del Lighthouse 5. Está aquí a la izquierda, podéis ver que hace referencia a 5. Aquí está lo del Speed Index, donde las métricas eran en cuanto a velocidad y de pintado y eran números. ¿Qué números eran estos? El First Contentful Paint es el primer pintado que hay en pantalla. Si nuestro background es blanco, cuando se pinta la cabecera con el menú, eso es lo que cuenta como primer pintado. Pero realmente un primer pintado, que puede llegar a ser un color de fondo, desde el punto de vista de usuario, a mí no me aporta nada que haya cambiado el fondo. El Speed Index es el que tiene una fórmula mágica de cálculo de pesos del resto de las puntuaciones. El First Main Full Paint, o FMP, este es el que consideran que hay un pintado donde ya hay una información más clara, ya sea que veo el menú, que veo un texto. El Time to Interactive hace referencia al tiempo que a partir de cuando la página es interactiva, que cuando pulsamos un botón haya respuesta. Porque hay muchas veces que cuando está cargando la página hacemos un clic en un botón y hasta que no ha acabado de cargar o ejecutar, que es una parte muy, muy importante de la performance, ciertos scripts, pues no actúa, porque aquello va quedando en cola y cuando le llega la posición de la cola nuestra acción, es cuando entonces funciona. Y había una métrica que era el First CPU Idle, que medía el tiempo de cuando la CPU estaba relajada, que no había ningún proceso que la estuviera consumiendo. Entonces, consideraban que, vale, la web ya está cargada, no hay ningún proceso por detrás que esté ralentizando, entonces consideramos que esto está bien. No hagáis mucho caso a los números que hay por aquí. En cuanto al
a las siguientes versiones ya de Lighthouse 6 y 7, incluso la 8, cambiaron las métricas. Aquí ya tenemos estas 3 nuevas y desaparecieron 2, y tenemos el Large Contentful Paint, el Total Blocking Time y el Cumulative Layout Shift. Estas métricas ya están más enfocadas a la experiencia de usuario. El Large Contentful Paint hace referencia al elemento más grande en pintarse. Por norma general, en muchos casos suele ser una imagen. Luego veremos un ejemplo de esto. No siempre es una imagen. Precisamente, luego cuando veamos el ejemplo de la imagen, haré un comentario sobre el por qué presento ese ejemplo y no la versión mobile, porque allí no lo es. Luego lo comento. Sigue estando Time to Interactive, y luego hay una nueva forma de medir, que es el tiempo total de bloqueo, y eso se mide, habría que entrar, cada una de ellas da para, bueno, de hecho, al final de todo comparto un recurso que creo que es la mejor fuente para tratar de temas de web performance, y de cada una de estas siglas hay un artículo. Y algunas de ellas, algún artículo incluye varias de ellas, como lo de las Core Web Vitals, que luego veremos. Y este Total Blocking Time, así en modo resumen, mide todos los tiempos excedente de tareas que han excedido los 50 milisegundos. Todo ese excedente lo va sumando. Y ese es el cómputo del tiempo total de bloqueo. Porque para tener una velocidad de refresco de 60 frames por segundo en pantalla, que es la métrica que tenemos para tener como base, entonces se considera que las acciones de JavaScript deben tener un tiempo máximo de 50 milisegundos para dar un tiempo para que luego eso acabe pintando lo que tiene que pintar en pantalla. Y el Cumulative Layout Shift hace referencia al desplazamiento de los elementos de la web. Luego con una slide que vemos un poco más adelante lo veremos mejor. Esta es la versión 8, donde vemos que no hay ningún cambio. Hay cambio de pesos, perdón, de pesos, pero vamos a verlo mejor aquí, en esta otra slide. Aquí vemos los pesos que influyen en el cómputo total hasta la versión 7 y desde la versión 8 de Lighthouse. Ahora, actualmente, tenemos todas las herramientas donde medimos, tanto en el Developer Tools de Lighthouse, como el PageSpeed Insight, como Web Page Test, como el de Google Search Console, están utilizando ya la versión 8. Pero creo que es interesante que se vea que hay una evolución donde el First Contentful Paint y el Speed Index, donde inicialmente eran 15%, pasan a tener un peso de 10. Las Contentful Paint se mantiene igual, el Time to Interactive también baja, y luego sube el Total Blocking Time y sube bastante, 10 puntos, el Cumulative Layout Shift. Eso es lo que seguro que mucha gente ya le sonará, las Core Web Vitals, y aquí es lo que quería comentar. El Large Contentful Paint hace referencia al pintado, en la parte de loading. El First Input Delay, que no lo hemos visto hasta ahora, hace referencia a la interactividad, y el Large Contentful Paint hace referencia a la estabilidad visual. Antes de ver los números, veamos que bueno, el Large Contentful Paint es el pintado, el First Input Delay no lo teníamos allí porque con Lighthouse no se puede medir. Esto lo que hace es, cuando nosotros hacemos un clic o un tap, el tiempo de respuesta desde que hemos hecho ese tap, ese tiempo lo registra Google en Big Data, y luego a través de BigQuery pues se pueden extraer esos datos. Y esos son los datos que obtiene para Google Search Console. Entonces, las Core Web Vitals, la gente que está dedicada al SEO sabrá que son muy importantes, y son muy importantes precisamente justo por eso, porque afectan al SEO, afectan al posicionamiento. Y en cuanto a la estabilidad visual, pues es justo lo que estamos viendo aquí. Cuando quiero hacer un tap en cualquier parte de la web y de repente aparece el banner en la parte superior y hago un tap en el banner. Evidentemente no es lo que quería y acabamos de hacer que la usuaria o usuario haga un clic
un tab donde quería hacer en otra parte de la web. La mayoría de casos hay una escenificación muy clara cuando en un carrito de la compra quieres confirmar, al final decides cancelar, aparece un banner, desplaza todos los botones y en el momento de hacer el tap estás aceptando la compra. Es un caso un poco gracioso, pero realmente es un caso bastante factible de que pueda pasar. En cuanto a los tiempos, estar por debajo de 2,5 segundos en el Last Contentful Paint se considera bueno, necesita mejorar entre 2,5 y 4 y por encima de 4 segundos es pobre. Por encima de 4 segundos puede haber mucha gente que esté pensando que es una barbaridad, que realmente que puede ser una exageración, pero os puedo asegurar que hay bastantes sites donde ese primer contenido importante en la primera pantalla, en el primer renderizado, supera los 4 segundos. Y evidentemente es bastante malo eso. El Frame Input Delay son muchísimo más rápidos, por debajo de 100 segundos, bueno, entre 100 y 300 es mediocre, o sea, podría mejorar, y es alguna experiencia pobre por encima de los 300. Igual sobre el Community Layout Shift. Aquí la puntuación, lo que es el cálculo, es muchísimo más estricto. Tiene en cuenta los píxeles que se desplazan los elementos y aquí va de 0 a 1. No quiere decir que sea ni 0,1 píxeles ni 1 píxel. O sea, es bastante más complejo el cálculo que se está haciendo. Y por encima de 0,25 pues ya es una experiencia pobre. Una cosa interesante es que tiene que venir Google a decirnos, a marcarnos unas métricas para que hagamos bien las cosas. Esa es la parte que me sorprende. O sea, que una vez empiezas a implementar estas soluciones o tienes estas métricas y ves que quieres bajarlo, porque yo ahora lo acabo de comentar, una web que tarda en pintar la imagen principal de la web, que tarda más de 4 segundos. Mucha gente puede pensar que eso es algo un poco inusual, pues está pasando. Entonces, es curioso que tenga que venir Google a ponernos unas métricas y unas reglas del juego para que lo hagamos bien. Vale. Después de explicarte todo esto, veamos, creo que es un tipo de charla así, cuando veis el título sobre todo, esperáis, ¿vale? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Cuáles son los errores? Vale. Ahora, no hace mucho, publiqué un tweet donde comentaba, dime tu web y te daré un consejo de web performance. Hubo bastante gente que me pasó la web y les hice algunos tips. Y quería compartiros qué es lo que he sacado de ese experimento. Por lo general, los recursos innecesarios en la primera carga. Se están cargando muchísimos recursos que no son necesarios, como imágenes que están fuera del viewport, como plugins de un slider que no está en el viewport. El viewport es justo lo que estáis viendo ahora en pantalla. Esta presentación no tiene scroll vertical, entonces lo que está en pantalla es el viewport. En un móvil sería justo la pantalla que vemos al cargar. Luego vemos un ejemplo de eso. Mucho CSS sin optimizar. Cuando parece ser que el CSS es la parte más simple y más fácil, pues hay muchísimo CSS sin optimizar. Luego veremos algunos ejemplos. El time to first byte muy altos. Ahora veremos qué es exactamente esto. Y lo que antes comentábamos de Large Contentful Paint, mucho Large Contentful Paint o LCP mejorables. Y por último, imágenes muy pesadas. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo posiblemente se podría mejorar en cada uno de estos casos. Recursos innecesarios en la primera carga. Vale. Ahora antes lo comentaba, ¿qué es esto del viewport? Aquí tenéis un ejemplo, también se le llama before default y below default, que es justo lo que sería el pliegue. Esto viene de imprenta, sería la parte del pliegue de un periódico cuando estaban plegados para la venta. Todo lo que estaba por encima de before default era la parte importante. Pues en nuestro caso es lo mismo.
aquí arriba, en versión mobile, puedo ver que tengo esto, pero esto de aquí abajo no está en el móvil. Entonces, si aquí estoy cargando un plugin o un vídeo que pesa 2 megas, en la primera carga está consumiendo 2 megas cuando realmente no son necesarios. Y aquí igual, en el caso de esto. Me he basado en ejemplos en la web de Socratec. Sirva también como ejemplo para puntos de mejora. Me consta que la web se ha desarrollado en un tiempo récord, pero realmente justo esto sirve para justamente concienciar de que es bueno tenerlo en cuenta desde el principio. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en el viewport, esto es la carga inicial. Conforme he entrado y lo he puesto en vista móvil, fijaros que ha cargado 112 peticiones y ha transferido 4 megas. O sea, 4 megas solo lo que estamos viendo en pantalla. Evidentemente, en el momento que haga scroll hay más contenido, pero es que hay muchísimo contenido. Esa pesa mucho. Aquí tenemos una ampliación. Un dato interesante es que, fijaros que pone 4 de transferencia y 6,8 de recursos. Eso es porque hay muchos recursos que se comprimen. Si estáis ya trabajando en el tema de desarrollo web, conoceréis que está gzip, que es un algoritmo que lo que hace es comprimir y la comunicación entre el servidor y el cliente, en este caso el navegador, viaja comprimida y luego se descomprime. Comprimidas son 4 megas, descomprimidas son 6,8. Por un lado, a nivel de transferencia, si nuestro foco solo fuese la transferencia de datos, ¿vale? Optimizamos lo máximo posible y, bueno, ahí tenemos una tasa de compresión, bastante alta. Pero hay que tener en cuenta, y aquí vuelvo a lo que antes decía, hay que tener en cuenta a las usuarias y los usuarios. Cuando yo descargo esta web, y he de decir que la he descargado sin 3G, o sea, simplemente directamente con fibra. Estos 6,8 megas, el navegador los tiene que leer, parsear y ejecutar. O sea, no vale el argumento de no, es que se comprime mucho, así viaja menos. Ya, pero esto también es muy, muy importante. Por cierto, he comentado sobre gzip, también está Broadly de Google, que en este caso, aquí a nivel de servidor, están sirviendo con Broadly, lo marcan como VR, y la verdad es que eso es un punto positivo. En cuanto al CSS sin optimizar, vamos a echar un ojo a la parte de coverage. En la Developer Tools, os estoy enseñando todo esto con la Developer Tools, que la podéis utilizar en vuestro Chrome. O sea que será muy intuitivo y muy fácil que podáis encontrar e inspeccionar vuestros sites. En la pestaña de coverage, que si no la tenéis disponible, que está en la parte de consola, en estos 3 puntitos podéis desplegar y seleccionarla. He filtrado directamente solo por CSS. Aquí filtra CSS y JavaScript. Y aquí abajo nos da información, que aunque un pequeño zoom, y nos dice que se usa el 14% de todo el CSS que se está descargando. Pasa igual con JavaScript, pero como ahora el foco era hablar un momento sobre CSS, y de hecho, en la siguiente slide podemos ver, aquí he utilizado Web Page Test contra la web y he hecho la petición y fijaros que la parte tenemos ahí arriba una leyenda que nos dice Render Blocking Resource. Son recursos que bloquean el render. ¿Por qué bloquean el render? Porque cuando el navegador lee el primer archivo, que es el HTML tiene todos los recursos. Luego pueden añadirse dinámicos, pero siempre hay un primer recurso que luego llama a otro y lo puede añadir de forma dinámica. Pues el CSS puede alterar el DOM. El DOM es el Document Object Model, que es la parte que realmente al final acabamos viendo en pantalla, y todo el CSS puede cambiarlo, puede alterarlo. ¿Qué puedo ver yo aquí? Al ver la web, el site como está hecho, han elegido utilizar un WordPress y pues por la agilidad de publicar la web
y los contenidos de la forma más rápida. No digo que esté mal, porque realmente es mejor publicar y luego ir iterando, y posiblemente en algún momento en el cual se puede plantear algún cambio, y de esta manera ya está publicada. Pero, ¿qué pasa? Ha llevado a una elección de varios plugins y se están cargando aquí un montón, o sea, 20, descontando el primero, son 19 CSS, que además no se están utilizando todos en la primera carga. Incluso podemos ver por aquí los posts. O sea, estamos en la home y se me están cargando CSS de los artículos en concreto. O sea, que realmente hay ahí margen de mejora, porque fijaros que cada uno de ellos son 200 milisegundos, pero claro, todo esto está bloqueando. Incluso tenemos aquí algunos de 500. O sea, tenemos aquí los 3 últimos recursos de CSS, si no me equivoco, sí. Estos 3 últimos están tardando o retrasando un segundo y medio, incluso el primer pintado, porque hasta que no está leído el CSS no se va a avanzar. ¿Qué más? TTFB, Time to First Byte, muy altos. Eso lo he visto en muchos sites. Curiosamente, este también me ha sorprendido. Vuelvo a la imagen de antes y podemos ver que me marca aquí más de 2 segundos. Esto es el tiempo total de, incluso arriba tenemos la leyenda, DNS, la conexión, el SSL y luego el HTML. Ha tardado todo esto. Es muy, muy importante el time to first byte porque ese tiempo afecta a todas las métricas, porque hasta que no hayas leído el HTML no actúa nada. Entonces, cuanto mayor sea ese tiempo, pues más nos afecta en el resto de métricas. Haciendo un clic sobre eso, podemos ver directamente que el time to first byte, aquello era el total teniendo en cuenta la suma de negociación de DNS, negociación de conexión, negociación del SSL, y el time to first byte es justo de 1 segundo y medio. Es muy alto. O sea, yo, por ejemplo, haciéndolo directamente en el Developer Tools, veo solo este porque había filtrado por documento. Tienen 2 documentos y he puesto Socratec para poder filtrar y que solo se viese este, pero podemos ver que en algunos momentos da tiempos de hasta de más de 2 segundos. Entonces, el tiempo de respuesta del servidor es muy alto. Entonces, esto ya nos lleva a la web performance no es solo de optimizar el CSS, como hemos visto ahora, o de optimizar el número de peticiones. La performance también va desde la parte del servidor. Si nosotros consumimos una API y esa API es muy, muy lenta, porque cuando se está empezando en este sector, bueno, pues hacemos muchos side projects o ejemplos y utilizamos APIs públicas, y esas APIs públicas, por norma general, suelen ir lentas porque no tienen muchos recursos. Bueno, es normal. No requieren de mucha inversión las máquinas porque es un servicio gratuito. Entonces, en esos momentos no pasa nada. Pero cuando tenemos que tener muchas peticiones concurrentes, tenemos que tener muy en cuenta esos tiempos de respuesta. Vale. El Large Contentful Page. Os voy a enseñar un pequeño truco para... Bueno, no es truco, pero porque es la manera de mirarlo con el Developer Tools, pero si miramos con la pestaña Performance y lanzamos una auditoría de performance, bueno, está así maximizado y lo que he hecho es reducir, porque por defecto este network está desplegado para que cabiera bien. Y aquí tenemos las métricas: First Contentful Pane, First Pane, First Contentful Pane, Download Content, Document Content Loaded, el Large Contentful Pane, que ahora veremos, y el último load que hace. Este de aquí, cuando hacemos un clic y le hacemos un clic, podemos ver el summary y podemos ver aquí abajo cuál es el elemento. Fijaros que nos dice incluso la ruta. Si hacemos un clic aquí, nos lleva a la imagen. Eso quiere decir que la imagen, en este caso, es la imagen de background que tienen en el site, que ahora la veremos, y de hecho se puede ver aquí arriba. Tenemos un film strip
donde se puede ver y es la imagen de fondo. ¿Cómo se puede mejorar? La mayoría de los tips que daba yo sobre cómo mejorar las webs en la gente que me contestaba ese tweet, les decía esto. O sea, precarga la imagen que sabes que es tu imagen de Large Contentful Paint. Antes he comentado lo del Large Contentful Paint, que hay veces que puede no ser una imagen. En este caso es una imagen porque estoy en desktop. Antes he estado mirando la versión mobile. Tened en cuenta que ahora actualmente las Core Web Vitals a nivel de SEO afectan las versiones para mobile. En breve afectarán también las de desktop. En mobile, si miramos esto mismo que estamos haciendo, pero le presiono aquí y lo veo en vista mobile, por temas responsive, la imagen no se ve. Entonces, el Large Contentful Paint es el texto, un párrafo. Claro, optimizar un párrafo ya no se puede más. Realmente no se puede precargar el párrafo. Afectaría, cosas que pueden afectar a ese Large Contentful Paint es eliminar todo el CSS o, bueno, eliminar el CSS no necesario de esa primera carga. Evidentemente, por el tiempo y el foco de la charla no da como para profundizar en muchas cosas, pero echadle un ojo al Critical CSS, que si buscáis Critical CSS tal cual o Critical CSS, tendréis información que permite explicar cómo extraer el CSS necesario de la primera carga y el resto hacerlo de forma asíncrona. Vale, pues así, solo añadiendo esto, pueden mejorar muchísimo. Pero ojo, cuidado, hay que hacer una precarga de esta imagen porque este preload, y esto va en el head, no va en la parte del body, va en la parte del head, precarga esta imagen. Pero si precarga esta imagen, no bloquea porque no es como el CSS que hasta que ha acabado no continúa, pero sí que lo paraleliza. Entonces, sí, a veces he visto algún tweet donde habían una captura de pantalla de preloads y habían, no sé, como 20 o 30 preloads en aquella captura de pantalla. O sea, no hay que volverse locos, no se puede precargar todo porque entonces acabas no precargando nada. Aquí hay un enlace a un artículo donde además comenta cómo hacerlo de forma responsive. Vale, como un último de los puntos, las imágenes muy pesadas. El tema de imágenes además es una cosa que me gusta muchísimo y he dado varias charlas sobre el tema de optimización de imágenes. Vamos a echar un ojo rápido. Cuando estamos en el Developer Tools, aquí no lo he marcado, pero si vamos a ver Developer Tools y filtramos por Images, que lo tenemos aquí, esta ruta de aquí, seleccionamos Images y yo ya casi como acto reflejo, cuando entro aquí, ordeno de forma por tamaño y voy abajo de todo. ¿Y qué me encuentro? Pues me encuentro que estos 5 últimos recursos pasan de los 200K hasta más de medio mega de imagen. Vale, pues hay un montón de herramientas para optimizar imágenes. Habría que dar una charla para poder nombrarlas todas y sería bastante complicado. Comento una que creo que es muy, muy interesante. Está en entorno web y en entorno escritorio. Lo que veis aquí es en el entorno escritorio. Se llama Squash, desarrollada por Google y nos permite no permite hacer un lote de imágenes, por lo que realmente hay otras herramientas y scriptings que lo pueden hacer, pero como un primer paso sí que aconsejo echarle un ojo a esto. Esta es la imagen de que estábamos hablando antes. En cuanto se arrastra una imagen a la ventana, a la izquierda tenemos esto de aquí, luego en otra imagen lo veremos mejor. Esto de aquí realmente es una barra vertical que nos permite desplazarlo y ver la diferencia de calidad, poder comparar una con otra. Aquí abajo tenemos que esto ocupa, en la siguiente slide es más grande, a la izquierda tenemos la original, esa imagen ocupa 490K y a la derecha solo he arrastrado la imagen a la aplicación. Y me sugiere a una calidad del 75, que entonces aquí es cuando con el slider este podemos ver si nos convence o no esa calidad, pero ya os digo yo que está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que es una imagen de background. Se podría subir, no hay mucho, pero fijaros que la calidad por defecto, esos 75, ha bajado un 85%. Pasamos de 490 a 75K. Si lo convertimos a WebP, que es un formato, se le llama formato de nueva generación,
pero es que WebP lleva ya 10 años. O sea, hace 10 años que podemos utilizar WebP. Es cierto que desde este año se puede utilizar en Safari, pero hay alternativas para utilizar las dos imágenes que luego lo veremos. Lo reduce aún más, a un 91%, y si utilizamos también Aviv, que es un nuevo formato, este formato sí que es bastante más nuevo, no tiene soporte para Internet Explorer 11, no tiene soporte para Safari, Firefox, creo que la última versión ya sí, la parte de Developer Editions, pero en Chrome sí que se puede utilizar y bajaría a 28K. Dentro de lo que son las imágenes, luego vemos cómo poder utilizar esas imágenes, todas esas imágenes, porque, claro, yo os comento, el Aviv es un formato de imagen que comprime muchísimo, a una muy alta calidad, pero me podéis estar pensando, ya, pero es que yo no lo puedo utilizar. O sea, si no es compatible con el navegador de mi cliente, pero luego vemos cómo poder solucionar eso. Otra cosa que suele pasar, aquí tenemos la imagen, en la web está el equipo y tenemos a Miriam y podemos ver que se está utilizando la imagen, se está renderizando. Cuando estamos viendo el Developer Tools, la parte de elementos, cuando hacemos un hover sobre una imagen, que es esta de aquí, nos sale este popover y nos dice, nos hace un preview y tenemos, se está renderizando a 126 píxeles por 126 píxeles. La imagen original es de 1537 píxeles. El aspect ratio es 1:1, eso está bien, y el peso que veíamos antes. Y por otro lado es PNG. El formato PNG es el más pesado porque es hay una opción de comprimirlo, pero o sea, es muy pesado. No aconsejo utilizar PNG siempre y cuando podamos salvar el tema de la transparencia. Pero para eso ahora os comento cosas. Vuelvo a utilizar la misma herramienta y vemos que solo con seleccionar el OxyPNG ya ha reducido. Voy a hacer una cosa, voy a aprovechar y reduzco la imagen de 1500 píxeles a 252, que es el doble de 126 por el tema de doble densidad, para las pantallas de doble densidad. Podría hacer hasta el de triple densidad, que también se puede hacer, pero solo por tener una referencia hacemos doble densidad. Fijaros que lo reduce pues, de 548 a 59K, en el caso de PNG. Fijaros qué pasa con WebP, que también soporta transparencias. Aquí podéis ver lo que antes os comentaba del slider, que se puede ver. Se puede ver bastante diferencia, pero es porque tenemos la imagen muy grande. Esa imagen a 126 píxeles se ve igual. Si la he puesto 1:1, la veríamos aquí en pequeñito y no podríais apreciar la diferencia. Por eso la he dejado así grande. Entonces, WebP 99%, o sea, 5,42, y algo absurdamente muy ligero, 3,66 en el caso de que fuese Aviv. Esto es lo que os comentaba. Podéis utilizar las imágenes de esta manera. Tendríamos a Miriam, tendríamos que generar 3 imágenes. Hay gente que me dice, ya, pero es que generar 3 imágenes me representa más trabajo. Vale, mi opinión, aquí estamos para eso. O sea, nosotros trabajamos. Nuestras usuarios y usuarias tienen que utilizar la aplicación de la manera más ligera y liviana posible. Ellos y ellas no entienden de imágenes, no saben qué es PNG, WebP, Aviv, no entienden nada de eso, no entienden de responsive, les da igual todo eso, quieren el contenido. Y nosotros tenemos el trabajo de entregarlo de la mejor manera posible. Entonces, con esta etiqueta, con la etiqueta Picture y con Source, lo ponemos en este orden y en este caso, al contrario del CSS, que es en cascada, que lo último que coge es lo que vale, aquí el primero que es capaz de renderizar, lo renderiza. Entonces, ¿aquí qué pasaría? El Chrome renderizaría la primera imagen, sería la de 3K, creo que recuerdo que era, perdonad, la de 3,6 y 5, vale. 3,6 el de Aviv, Safari ahora renderizaría WebP, serían esos 5, y por último el PNG ya también optimizado, no el original, serían casi 60K. Entonces, con esto
podemos hacer que cargue cualquier formato de imágenes. Y por último, añadiría esto, que es el tag Loading Lazy, para que todas las imágenes que estén fuera del viewport no las descargue. Para eso, seguro que os sonará, hay un montón de plugins. El site este, por lo que he visto y antes he comentado, está montado en WordPress. Hay plugins para WordPress que permiten hacer eso. También lo podemos hacer de forma nativa, teniendo en cuenta cuál es nuestro target. Todo lo que estamos viendo aquí, recordad esta web, caniuse.com, podemos ver el soporte. Podemos poner Lazy y nos dirá, pues Lazy lo soporta a través de tal navegador, o sea, a partir de tal navegador. Y decidir la estrategia de cómo hacerlo, de si con plugin o no. Después, por otro lado, el decoding async nos permite decirle al navegador, esta imagen la decodificas, pero como no es una imagen principal, lo haces asíncrono. Entonces, prioriza cualquier trabajo que tenga que hacer el navegador de pintado de CSS, de ejecución de JavaScript. Y ya para redondear esto, podríamos también precargar esa imagen. En el caso de que fuese, recordad, en el caso de que fuese la de Lars von der Puppen, la que tenemos arriba. La parte de equipo está más abajo en la web, entonces no tendría ningún sentido cargar estas. Aquí yo he puesto, fijaros que he puesto WebP, AVIF y PNG, porque en este caso, como no sabemos qué versión soporta el navegador, tendríamos que precargar las tres. Precargar las tres es contraproducente porque estamos haciendo 3 peticiones y no sabemos cuál va a coger. Lo he marcado así explícitamente porque hay dos opciones. Una, o a nivel de JavaScript detecto qué soporte tienes de imagen, que se puede hacer de una manera muy simple. Entonces me inyectas este link, cosa que estoy alterando en el HTML y no es que sea la mejor opción, pero sería viable. Y la mejor opción sería, utilizando un servicio de CDN, de imágenes, cuando se hace la petición al servidor, el servidor devuelve ya la imagen que necesitamos y nos olvidamos de las imágenes, de los formatos. Aquí podría tener PNG y aunque en nuestro formato ponga PNG, si mi navegador soporta AVIF, el servidor en este caso nos devolverá la imagen AVIF. Le da igual al navegador que esto se llame PNG o se llame AVIF. La extensión no importa, lo que importa es la imagen, la cabecera que tiene. Entonces, cuando sea una imagen de Lars von der Puppen que esté arriba, recordad eliminar esto. La imagen que esté arriba, que queremos precargar, o sea, en el caso de que tengamos algo de precarga, no tiene ningún sentido que pongamos el loading lazy y el decoding, porque estamos diciendo al navegador, por un lado, cárgate y por otro, no te cargues hasta que estés en pantalla. Y luego la decodificación la haces asíncrona. En este caso nos interesa que sea lo más rápido posible. Vale, me estoy yendo un poquito de tiempo. Para terminar, vuelvo a recuperar la frase inicial, errores de performance en desarrollo web, y creo que un error es, como antes he comentado, no tener en cuenta a las personas que visitan nuestra web. Otro sería creer que la web performance no forma parte del producto. Forma parte del producto, forma parte de las features y hay que tenerlo en cuenta desde el principio. O sea, no es una cosa que añadimos. O sea, cuando queremos que algo funcione rápido, pues tiene que funcionar rápido desde el primer momento. Eso me lleva al siguiente, que es pensar que la web performance se puede hacer después. Técnicamente se puede hacer después, porque ahora, una vez se hace un análisis de una performance, además suelen aconsejar ser un 20% más rápido que tu versión anterior y también se aconseja ser un 20% más rápido que tu competencia. Entonces, es interesante analizar en qué punto estamos para luego mejorarlo. Pero lo ideal sería empezar bien con una nueva feature teniendo en cuenta la performance. Otro error es buscar soluciones a la web performance de forma reactiva. O sea, vale, ahora que tengo un error, ahora voy a buscar. ¿Qué nos hemos encontrado este año? Que Google ha cambiado las reglas, nos pone unas nuevas métricas, las Core Web Vitals, y de repente mucha gente, muchas empresas han empezado a ver cómo solucionar esto porque está el miedo de que va a afectar al SEO, van a reducirse las visitas. Entonces, ser de esta forma
reactiva, es un problema. Solución, no creo que haya que tener una forma proactiva constantemente, pero sí se pueden utilizar métricas, utilizar monitorización, herramientas que nos permiten hacer eso. Vale, el recurso que os comentaba, en web.dev encontraréis muchísima información, lo está manteniendo Google y o sea, realmente es la versión de Mozilla Developer Network, pero para temas de web performance. Han empezado también un poquito con accesibilidad y cuando quería poner aquí una lista de recursos, todas esas palabras que hemos escuchado al principio, Last Content for Pain, el Time to Interactive, todo eso está aquí. Entonces, mejor entrar, echar un ojo y veréis que hay un montón de información. Y hasta aquí la charla, así que no me han cortado para hacer preguntas. No sé si queréis, si hay alguna pregunta, tenéis alguna duda, que pueden haber muchas, lo entiendo, porque es mucha información de golpe, pero si tenéis alguna duda, aquí estoy. Hola, Joan. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante, la verdad, tanto como para los que nos están viendo como para nosotros. Y yo, si me permites, te quería hacer una pregunta. Dime. Y es un poco porque nosotros tenemos mucha gente que nos pregunta, que no sabe pues nada de programación o que está planteándose meterse en el mundo tecnológico, por así decirlo. Entonces, te queríamos pedir qué consejo le darías tú a esas personas que están en duda. Por la experiencia y por los compañeros que tenemos ahora en la de Pinta que han pasado por bootcamps como el vuestro. Además, curiosamente, hay gente que se ha reinventado y que ha cambiado de profesión y que son gente joven que empiezan con esto. Creo que es una muy buena opción. Hoy en día tenemos un montón de fuentes. Esto mismo, la charla de hoy mismo también es una fuente de temas de web performance, pero a veces cuesta un poco cribar esa información y seleccionar. Entonces, sí que veo que si tienen la opción de hacer un bootcamp donde de forma concentrada se puede consumir todo ese material y dar unas buenas bases para luego decidir dentro del mundo frontend, que es el que a mí me toca, ahí se puede profundizar más en temas de, como yo estoy haciendo web performance, en temas de frameworks, en temas de JavaScript, en temas de crear tooling en JavaScript, en temas de Node en el servidor, pero tener una buena base con una formación bastante controlada y que sea un poco concentrado con todo lo que interesa y luego abrir un poco camino porque realmente es muy grande cuando cada día salen frameworks. No digo cada día, pero habitualmente salen frameworks nuevos o nuevas versiones donde cambian cosas, pero creo que sería una muy buena opción. Bueno, pues muchísimas gracias por tanto este consejo como todos los que nos has dado a través del webinar. Y nada, ya sabes que aquí estamos para cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias por invitarme y darme la opción de participar y compartir conocimiento, y espero que encender un poquito la llama de la curiosidad sobre el tema de la web performance, que haya más gente que se preocupe por ello, y que si alguien tiene cualquier duda, ahora en un rato comparto la presentación. Sí, eso te iba a preguntar, que habías comentado que la ibas a dejar en tu Twitter, ¿has dicho? Vale. Sí, en Twitter la comparto, pero os la paso directamente también os haré mención, evidentemente. Entonces Perfecto. tendréis ahí el tweet y podréis compartir la presentación donde las vías que queráis. Perfecto, pues para todos aquellos que la queráis, ya sabéis, ahora enseguida o cuando pueda la colgará. Muchísimas gracias, Joan, y ya sabes, cuando quieras. Perfecto, a vosotros, gracias. Chao.